Ok, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a estar revisando la dilatación de los cuerpos. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos estado revisando con anterioridad en relación a la temperatura, que recuerden, temperatura es una magnitud. También tenemos lo que es calor. El calor es la transferencia de energía. Y bueno, de ahí también nosotros estuvimos revisando en esta parte de calor y temperatura, vimos la transferencia, ¿no? Cómo se hace esta transferencia de lo que es la temperatura o el calor en sí más bien. Estábamos revisando lo que era conducción, convección y radiación. Ahora, todos estos van relacionados hacia este tema, que es la dilatación de los cuerpos. Aldair, ¿podrías leer los dos párrafos, por favor? La mayoría de los materiales se expanden cuando su temperatura aumenta y se contraen cuando la temperatura disminuye. Esto ocurre porque al calentarse las moléculas se mueven más rápido y ocupan mayor espacio, y esto hace que el cuerpo se expanda. Y cuando se enfrían, las moléculas se mueven más lento y los materiales se contraen. Este fenómeno se conoce como dilatación. Está estrechamente relacionado con los cambios de temperatura de los cuerpos. Los arquitectos y los ingenieros civiles toman en cuenta los efectos de la dilatación térmica. Por ejemplo, cuando se diseñan los rieles de un tren, se deja cierto espacio entre las uniones con el propósito de permitir la dilatación y evitar que la estructura del riel se deforme. Bien, muchas gracias. Aquí entonces entendemos que esta dilatación debe de ser estudiada y medida con precisión, porque de lo contrario puede existir ciertos errores o también ciertas fallas dentro de alguna construcción. Por eso es importante tomarlo en cuenta. De ahí tenemos entonces esta definición para que ustedes la tomen en cuenta. La dilatación térmica es el aumento que experimenta en sus dimensiones un cuerpo cuando aumenta la temperatura, permaneciendo la presión constante. ¿Qué es esto? Entonces, dilatación es, eh, es una reacción a la temperatura. Mientras más calor hay, los cuerpos se van a dilatar. ¿Qué es esto? Van a aumentar de tamaño. Al momento que aumentan de tamaño, este tamaño va a depender mucho de lo que nos mencionaba aquí, ¿no? De la dimensión original, de lo que tenga al inicio. Supongamos que esto mide 20 centímetros y si le aplicamos cierta temperatura, dependiendo de esta longitud inicial que tenga el objeto, va a variar la siguiente medida cuando exista dilatación térmica. Bien, aquí tenemos entonces los sólidos se dilatan aumentando su longitud principalmente, aunque también pueden dilatarse en su superficie o volumen. Al igual que los sólidos, los líquidos y los gases también aumentan o disminuyen su volumen. Sin embargo, los gases se dilatan más que los líquidos. Y no sé si recuerdan cuando estuvimos revisando las tablitas de calor específico, también pudimos observar que, por ejemplo, el agua en sus diferentes estados tenían un calor específico, se les aplicaba algún calor específico. En este caso también nosotros estamos entendiendo que los líquidos o en lo que es en relación a ciertos elementos líquidos, al igual que gases, van a tener una reacción hacia el calor, ¿sí? Hacia este cambio de temperatura. Sí va a existir una dilatación y los que se van a ver más afectados son los gases. Tenemos aquí entonces el tema de dilatación lineal. Y aquí tenemos esto que les venía explicando. Se ha comprobado experimentalmente que al aumentar la temperatura de una barra, aumenta su longitud. Y este aumento es proporcional a su longitud inicial y al aumento de su temperatura. Es lo que yo les venía explicando hace un momento. A dicho proceso se le conoce como dilatación lineal y se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Y nosotros tenemos nuestra primera fórmula, esta la deben de anotar, por favor. Tienen en este caso, este es la variación de longitud. La variación de longitud va a ser igual a multiplicar el coeficiente de dilatación lineal, o sea, esta A, por nuestra longitud inicial por nuestra variación de temperatura. Ok, aquí hay algo importante que ustedes deben de considerar. Esta A, o este símbolo que tenemos aquí, que es el coeficiente de dilatación lineal,
ya no los van a dar. Ese ya es algo que va a estar establecido. Es como el calor específico. Por eso mismo les puse aquí tablita, bueno, tabla 2.1, que es la que vamos a estar revisando ahorita. Es esta. Coeficiente de dilatación lineal de algunos de los materiales más usuales. Tenemos el material concreto, plata, oro, ínbar, plomo, zinc, hielo, aluminio, latón, cobre, vidrio, hierro, cuarzo, acero. Todos estos, el coeficiente de dilatación lineal ya está dado. Ya lo vamos a tener. Eso ya es para siempre, ¿ok? Para que nosotros lo tomemos en cuenta. Y aquí vienen más fórmulas. La variación de la longitud es la diferencia entre longitud final, LF, y longitud inicial. Esta fórmula se parece al cambio de temperatura también, que si recuerdan teníamos cambio de temperatura final menos cambio de temperatura inicial, que es la que tenemos aquí. Pero esta es en relación a la longitud. Entonces, para poder obtener una variación, necesitamos restarle a la variación final de longitud la variación inicial. Y después tenemos la variación de temperatura. Ok, esta es la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Variación de temperatura o cambio de temperatura va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y tenemos también nuestra fórmula de dilatación lineal. Tenemos aquí que es la longitud final, va a ser igual a 1 más el coeficiente de dilatación más el cambio de temperatura. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero consideren, perdón, ya tenemos aquí nuestra primera fórmula que es la que vamos a estar aplicando. Al igual que ya tenemos nuestro coeficiente de dilatación. Entonces, tenemos como ejemplo, jóvenes, ¿hasta aquí vamos bien? Antes de que pase el ejercicio, digo el ejemplo. Sí. Ok, Sí, profe. muy bien. Entonces, tenemos como ejemplo un puente de concreto se encuentra a una temperatura de 9 grados centígrados y mide 72 metros. Si la temperatura aumenta a 25 grados centígrados, ¿cuál es la dilatación lineal? Y tenemos como datos, temperatura inicial es de 9 grados centígrados. Mi temperatura final es esta, 25 grados centígrados. Tenemos longitud inicial, 72 metros. Y aquí mi coeficiente, que es este que tenemos acá, mi coeficiente del concreto, ¿ok? De dilatación lineal, es de 0.7 menos 1.2 por 10 a la menos 5. Ay, que es este que ya tenemos aquí, ¿ok? 1.2 por 10 a la menos 5. Y entonces, ¿qué nos está pidiendo que saquemos? El cambio de longitud, ¿ok? O esta variación de longitud. ¿Qué fórmula tenemos? Cambio de longitud va a ser igual a mi coeficiente que va a multiplicar a mi longitud inicial que multiplica también a mi cambio de temperatura. Ok. Para poder sacar mi cambio de temperatura, porque ese no lo tengo aquí, ¿qué necesito hacer? Cambio de temperatura va a ser igual a mi temperatura final menos mi temperatura inicial y eso me da un total de 16 grados centígrados. Si recuerdan, esto tiene mucho que ver con los ejercicios que estuvimos realizando en las sesiones pasadas de calor específico. Ahora, ya tenemos estos datos. Vamos a sustituir en mi fórmula. Cambio de longitud o variación de longitud va a ser igual a mi coeficiente que es 1.2 por 10 a la menos 5 que va a multiplicar a mi longitud inicial. Mi longitud inicial me está diciendo que es esta y la tengo aquí, que son 72. Y va a multiplicar a mi cambio de temperatura. Mi cambio de temperatura es de 16 grados centígrados. Yo voy a multiplicar esto por esto y me va a dar un total que es este. La dilatación es de 0.01382 metros, ¿ok? Esa va a ser mi dilatación. Es lo que va a cambiar. Supongamos que va a ser este espacio de aquí. Si lo pueden observar, ¿no? Este cambio en la longitud. O sea, inicialmente medía esto y al final con el calor mide esto. ¿Sí se entiende? Me regreso al problema. ¿Sí se está entendiendo, jóvenes?
Ya no escuché, creo que está fallando el internet. ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. Ok, bueno, de todas formas vamos a estar realizando un ejercicio el día de mañana. Si nos da tiempo, realizamos 2 para que quede un poquito más claro. De lo contrario, hacemos uno y en la siguiente sesión se hace otro para que quede claro estos ejercicios. En relación a la dilatación lineal, por favor, jóvenes, se les pide, empiecen a anotar, tenemos de dilatación esta primer fórmula y tenemos 2, 3 con esta, ¿ok? Vamos a tener 3 fórmulas, 4, perdón, 1, 2, 3 y 4 fórmulas. Es importante que ustedes ya las tengan a la mano. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver otro tipo de dilataciones y de eso va a depender que nosotros podamos contestar o no los ejercicios y que le vayamos entendiendo. Ahora recuerden, importante, esta A, para que nosotros la tengamos en cuenta, el coeficiente de dilatación lineal ya no los van a dar. Ese ya está, al igual que el calor específico de algunos elementos, ya está dado. Ese no es que lo tenga que calcular ni nada, no. Ese ya está dado, ya está en una tablita, al igual que el otro que lo teníamos aquí, en esta. ¿Sí? Calores específicos. Ya están dados. ¿Ok? Calores específicos y coeficiente de dilatación ya están dados. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Jóvenes. Sí, sí quedó claro. Ok, gracias. Entonces, voy a detener la grabación.